Ujú. Ok, ya ver si. Muy bien, entonces, estamos en esta serie que es de confrontar los patrones. Estamos hablando antes de que hay que tomar el control del caos y ser administradores con dominio de lo que Dios nos está dando y de nuestros pensamientos y de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero que antes de, digamos, que la base de todo esto y la clave del éxito es confrontar patrones. Y teníamos una frase que es una frase de poder que habla de que nuestra vida siempre, y sí, eso es muy importante porque siempre se mueve hacia nuestros patrones más fuertes, no a lo que deseamos, aunque sean deseos sinceros. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, esto es importante entenderlo porque uno puede decir a dónde va a ir mi vida o cómo va a desarrollarse mi vida. Y el entender de que mi vida se va a mover hacia los patrones que yo quiera mantener y que sean más fuertes, esto es importante porque si nosotros queremos una realidad diferente, pues tenemos que confrontarlos. No se vale solo con desear una realidad diferente. ¿Ok? Hay muchas personas que se dicen, nada más descansan en el hecho de desear, deseo tener esto, deseo tener una realidad diferente, deseo a esto y lo otro. Pero el patrón que los está llevando a vivir de esa forma, si no se compromete y si no se cambia, inevitablemente te va a llevar al mismo resultado. ¿Ok? Ujú. Entonces vemos la estructura, ¿verdad? Que están la fortaleza mental, los patrones heredados, los patrones de victimismo, los patrones de escasez, patrones de autosabotaje y la última parte que es la renovación de la mente. Ujú. ¿Cuáles son los códigos que vamos a ver en esta serie? ¿Qué quiere decir con códigos? ¿Cuáles son las partes importantes y lo que vamos a ejecutar? Entonces vamos a derribar fortalezas, a renovar la mente y a recuperar el dominio mediante Kavash y Radha, ¿verdad? Entre sojuzgar y señorear. Como bien ahora resaltaba Shirley. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuperando dominio mediante someter el caos y mediante administrar con dominio. Ujú. Cualquier pregunta me avisa, me estoy haciendo un repasito nada más. ¿Ok? ¿Qué herramientas vamos a tener de lo que vamos a hacer? Tenemos a Hebreos 4:12, neuroplasticidad y las estrategias de Access. Eso también lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a entrar más de lleno en Hebreos 4:12, entonces lo voy a pasar, igual lo que vimos sobre neuroplasticidad y sobre Access. Muy bien, ahora sí, para entrar en materia, y si ustedes ocupan, me interrumpen, no hay ningún problema, con mucho gusto. Ajá, si no es pequeño ya. Muy bien. Cosas importantes, porque eso es importante entenderlo de por qué nos vamos a meter a ver patrones y cómo los vamos no solo cómo los vamos a detectar, sino qué vamos a hacer con lo que detectamos. ¿Ok? Sabemos, y eso es importante entender lo que la personalidad, o sea, la persona que soy hoy está definida por la personalidad. O sea, mi personalidad define mi realidad personal. ¿Ok? Cómo se come esto? Lo que yo soy hoy, lo que he creado a través del tiempo, lo que he permitido que se desarrolle, es lo que genera mi de realidad personal. ¿Ok? El cerebro lo que hace es registrar el pasado. O sea, todo lo que nosotros vivimos se mete en el cerebro y eso es lo que registra. El cerebro, como todos ustedes saben, es el que procesa los pensamientos, es el que procesa las decisiones y todo ocurre ahí adentro. Entonces, si todo ocurre en una máquina que lo que tiene de base de datos son registros del pasado, inevitablemente lo que esté ahí adentro va a condicionar mi futuro. ¿Me explico? Porque eso es como un juego de palabras, entonces ocupo ver si me siguen. ¿Cómo lo ven? Sí, Isabelita, ¿los entiende? ujú, ujú, sí, sí que me gusta eso de la neuroplasticidad. Ajá.
Casi no te escuché. Es que estoy con audífonos, yo creo que fue por eso. Ahora me Sí, ahora escucha. sí. Ujú. Ok. Que le digo yo es que yo el que a mí me gusta el tema de la neuroplasticidad. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, esto es importante entenderlo porque por más esfuerzos que nosotros hagamos, por más intentos o por más em, cursos que uno lleve, por más coaching, por más todo, hay una parte que requiere que nosotros actuemos. Requiere una parte activa de nuestro ser. Y esa parte activa es darse cuenta que, primero darse cuenta, ¿verdad? Que eso es hacer conciencia de que los pensamientos son los que crean la vida y que si esos pensamientos, el 90% son los mismos día a día, es de esperar que la realidad no cambie. O sea, si lo que le estoy metiendo a mi mente es lo mismo, lo que produce es lo mismo, yo no puedo pretender que de un día a otro la realidad cambie. Esto es muy importante porque lo que registra el cerebro son datos del pasado. Todo lo que nosotros le metemos, eso genera y de ahí integra la información para darnos la realidad que aprendimos. ¿Ok? ¿Cómo lo ves, Moni? ¿Qué opinas? No te oigo, estás con mute. Sorry, pensé que me estaba escuchando. Sí, Ujú, ahora que estabas hablando, sí, todo surge en base a los pensamientos, ¿verdad? ujú, Porque eso es lo que va a guiar lo que usted piensa, es la forma que usted va a actuar y a reaccionar. ujú, Entonces, ahora que estabas hablando de eso, ¿verdad? Es ese escaneo espiritual que vos hablabas la vez pasada ujú, de qué tipo de pensamientos estoy alimentando, ¿verdad? Yo a diario, qué, qué pensamientos yo permito, si estoy permitiendo pensamientos repetitivos negativos o cómo me considero yo que soy una persona positiva, negativa, cómo enfrento mi realidad, ¿verdad? Cómo mi mente reacciona a la verdad, ¿verdad? ujú, Si soy una persona que actúo comparándome con otras o justificándome o con miedo, ¿verdad? Y me pone a pensar mucho en eso, que cosas uno, ¿verdad? Tiene que llegar a renovar o a cambiar en mi manera de pensar para poder confrontar esos patrones que vos hablas. ajá, exactamente. Exactamente. Y más tomando en cuenta de que lo que está en este cerebro, lo que está en nuestra mente, son registros del pasado. Entonces, es de esperar que la realidad no cambie porque lo que se está procesando es información que ya pasó No, y con... no solamente eso, o sea Ajá. que esos pensamientos que vos hablas es tu realidad porque son tus hábitos. Ujú. Y Es- entonces esos hábitos te van a alejar de lo que es la versión que tú estás buscando, que es la versión que Dios quiere de nosotros, o sea, la mejor versión. Y ujú, que muchas cosas lo que estamos es como trabajando automático, porque lo que vos decís, o sea, si yo no me doy cuenta de todas esas cosas que necesito cambiar y modificar, estamos trabajando constantemente en automático, cosas que no nos edifican realmente. ¿Y Exactamente. de dónde va todo eso? Creo que es que nos falta muchas veces, de lo que nos falta es disciplina y consistencia, ¿verdad? Exacto. En hacer esos ejercicios, ¿verdad? De estar, eh, como vos decís, o sea, nada hace uno leyendo un montón de cursos de automejora o leyendo la Biblia si uno no está constantemente este, analizándose, ¿verdad? Ujú, Porque vas a llegar a justificar todo. exacto. Exacto. Yo puedo leer mil veces que, por ejemplo, que somos la luz del mundo. Y lo puedo leer por leerlo, digamos, y no pasa nada. O puedo leer y decir, bueno,
¿qué quiere decir que que somos parte de esto? ¿O qué quiere decir que somos embajadores? ¿O qué quiere decir, qué es lo que quiere decir para mí y qué es lo que yo tengo que adaptar de mi pensamiento y de mi realidad para hacer eso que me están diciendo que sea? Entonces, esto también funciona a nivel personal cuando nosotros no somos conscientes de lo que lo que está emitiendo nuestra mente, lo que está procesando el cerebro, no vamos a poder detectar esos patrones que nos están llevando al mismo resultado constantemente. Ujú, Entonces, eso es importante, hacer un alto y el cambio real empieza cuando nada más hago conciencia de qué es lo que está pasando en mi mente constantemente y decido enfrentar esos patrones. ujú, Ujú. ¿Ok? Entonces, si yo tengo los mismos pensamientos día a día, si yo tengo las mismas acciones que llevan esos pensamientos, eso me lleva a las mismas elecciones, que son las mismas emociones. Eso va a generar los mismos resultados. ujú, Y si al final del día yo descanso en todo esto, la mente cuando uno duerme integra la información. Entonces se repite. ujú, Esos resultados van a generar otra vez los mismos pensamientos, las mismas acciones, las mismas elecciones, mismas emociones y eso genera después los mismos resultados. Entonces es un Quedan bucle. grabados, ¿Ah? quedan grabados en el subconsciente, ¿verdad? Exactamente, muy bien, Isa. Sí, quedan grabados en el subconsciente. Y eso que quedan grabados en el subconsciente, al fin y al cabo, es lo que determina la realidad, porque uno no sale de ahí, porque eso es lo que el cerebro, que es una máquina de registro de información, es lo que está aprendiendo y lo que estamos reproduciendo. ujú, ¿Ok? Si yo, si yo tengo pensamientos de escasez, voy a hacer acciones que tienen que ver con escasez, voy a elegir desde la escasez, voy a vivir emociones de escasez y eso me va a dar como resultado la escasez. Entonces, por ujú, ejemplo, yo digo, es que no soy suficiente o no me considero digno, por ejemplo. Entonces, mis acciones van a ser, me van a, me van a respaldar esto, me van a hacer sentir que no soy digno, no soy suficiente, voy a elegir desde esa necesidad. O sea que no, si hay una oportunidad, por ejemplo, no la voy a elegir porque me siento que no soy digno, eso va a generar las mismas emociones de inferioridad o esas mismas emociones como de tristeza y al fin y al cabo son los mismos resultados y eso se integra y se repite y se repite y se repite. ¿Ok? Entonces, el tema es que lo que generamos, lo que generas dentro de este mismo ciclo que estamos viendo ahorita, lo que va a generar es un hábito. Y ese hábito, si no se hace Radha, si no se hace Kavash y luego Radha, va a educar el subconsciente, como bien lo dijo Isa. Eso es tan importante. Ujú, Creo que, no sé si lo escuché en alguno de los estudios estos de psicología, que cuando recibía clases, que, que cuando uno hace una acción por 13 días consecutivos se convierte en un hábito. ujú, Y digamos, yo lo veo, y así como uno tiene buenos hábitos, o sea, o sea, convertir, por ejemplo, yo soy una persona que me cuesta levantarme tempranísimo, o sea, digamos, y yo amo levantarme temprano cuando lo hago porque me rinde el día y hago un montón de cosas. De hecho, de cuando yo trabajaba con el gobierno, yo a las 7 de la mañana tenía que estar en Escazú y yo vivía en Paz, entonces yo me levantaba con tiempo, me bañaba, me alistaba, tomaba café, me iba, o sea, y yo tenía planificado todo eso, ¿verdad? Y lo logré y nunca, no soy de las personas que llega tarde al trabajo, ¿verdad? Siempre llego, de hecho llegaba como 30 minutos antes o 20 minutos, imagínense la cantidad, el hábito que formé, pero ujú. digamos, así como lo formé en un momento también, porque ya ahorita no me tengo que levantar temprano, entonces me cuesta levantarme temprano, uno lo desaprende,
rápido. Exacto. Entonces, ahorita yo digo, pero ¿por qué me cuesta tanto? Porque a veces hasta las 9 de la mañana, si yo a las 7 antes y yo me pongo a pensar, yo a las 9 de la mañana, 8:30, y yo a las 7 de la mañana yo ya estaba ya en el trabajo, yo me pongo a ver todas esas horas y digamos, si yo me acuesto más temprano o me acuesto temprano, yo podría hacerlo, pero ahorita como no tengo la necesidad y odio levantarme tarde, o sea, no es algo que me guste porque Ujú. yo sé que yo me puedo levantar temprano y puedo hacer un montón de cosas, pero el cuerpo se acostumbró. Y yo digo, bueno, si por el trabajo, ahora que estoy aplicando para un trabajo remoto, me tengo que levantar temprano, y lo sigo haciendo, pero yo digo, es un hábito que a mí me gustaba, o sea, levantarme Ujú. temprano es bonito, o sea, usted le rinde un montón el día y hace muchas cosas, pero Ujú. así como uno hace cosas, si las dejas de hacer, desaprendes eso. Exactamente. Entonces, por eso hablaba de disciplina. O sea, es un asunto de disciplina, de tener conciencia de cada una de esas cosas, porque de nada te sirve, por ejemplo, que llegues un mes y estés súper ordenado en las finanzas y súper responsable con lo que ganes y con esa claridad, ¿verdad? En qué estás gastando bien y en qué es un gasto innecesario y cómo lo estás administrando Ujú. financieramente, pero nada te sirve llegar y hacerlo un par de meses y decir, ay, sí, voy a ahorrar y voy a hacer esto y eso lo voy a invertir y lo voy a doblar, cuando después de unos meses llegas y salió cualquier tontera y agarras esa plata y la usas para otra cosa. O se te olvida seguir ahorrando. Entonces, digamos, Exactamente. es algo de disciplina y constancia, por eso digo. Ujú, ujú. Exacto. Ujú, Y eso lo que hace es que educa al subconsciente. ujú, exacto. Ujú. Sí, pero como te digo, o sea, o sea, yo no trabajé en el MEP un mes, o sea, yo trabajé un montón de tiempo y, o sea, te estoy diciendo que digamos, como un hábito de un año, o sea, se puede desaprender rápido, en unas vacaciones, digo yo, unas Ujú. vacaciones ya uno se levanta tardísimo, exacto, unas vacaciones de 15 días ya una maestra ya no se levanta, bueno, hay algunas que sí, pero digamos, la mayoría ya duerme más, pero Ujú. yo digo, un hábito es fácil de desaprender. O sea, por Exacto. eso es que hay que tener esa constancia, esa disciplina. Ujú. Sí, y eso es importante porque, y más cuando son cambios más grandes en situaciones más complejas. Em, Ujú. porque, porque la mente cuando sale de esa zona donde ya fue educada, donde se genera ese disconfort, la mente no le gusta porque le gusta estar en la parte conocida. Ujú. Entonces, cuando ya se genera un hábito, donde ya se generó una realidad y donde todos los pensamientos y las acciones refuerzan esto, y cuando uno intenta salir de ahí, todo se siente mal. O sea, se siente un disconfort porque estás entrando a una parte desconocida. La mente, ¿qué es lo que hace? Que registra información y reproduce información que tiene adentro, pues va a sentir que algo está cambiando que, y que no se siente bien, por más que sea un hábito bueno el que se esté aprendiendo. Ujú. Entonces, es importante, porque esto que hablas es muy importante, porque si ya hicimos este escáner espiritual, que es el que hemos hablado, de que vamos a hablar, hemos estado metiéndole la palabra de Dios, hemos estado acercándonos más a Él, y hay ciertas cosas que se prenden y que uno dice, esto no me gusta, esto no siento que esté bien. Ok, entonces lo vas a enfrentar, entonces vas a hacer Kabash y vas a hacer Radha. Vas a primero a ordenar el caos y luego señorear esto. Vas a administrarlo con disciplina. Y eso se hace generando un hábito, que varias acciones se sigan y eso genere un hábito. Ujú. Cuando ese hábito se mantiene y además no solo se mantiene haciendo algo solo por hacerlo, y ya les voy a decir cómo lo veo, cómo lo uso yo. Si ese hábito está acompañado de emociones, eso educa al subconsciente demasiado rápido. Ujú.
Por ejemplo, si yo, algo que he implementado hace un tiempo atrás es tener una agenda. Yo, entonces, los domingos pongo qué es lo que voy a hacer durante la semana, cuándo lo voy a hacer y en qué tiempo para, para que la semana no pase por mí sin que yo esté en la semana, ¿verdad? Porque eso pasa mucho. Ujú, Entonces yo pongo que el lunes a tal hora voy a hacer esto, el martes hago esto, que aquí preparo la sesión, que aquí hago aquí, que aquí hago allá, y lo dejo, hago una planeación. ujú, Cuando empieza la semana y qué sé yo, empiezo a cumplir, o sea, tengo que hacer un esfuerzo, primero tengo que hacer un esfuerzo para lograr, para hacerlo y para poderlo respetar. Pero cuando empiezo a poner checks y empiezo a subrayar de que estoy logrando algo, entonces a ese entrenamiento le estoy metiendo emociones, ujú, porque me está dando una satisfacción. ujú, Al hacerlo de esta forma, le estás enseñando mucho más rápido al subconsciente que esta es una forma de, por ejemplo, de no procrastinar o de no hacerle frente a las cosas. Entonces, eso va a ser un entrenamiento mucho más grande a la mente. ujú. ¿Cómo lo ves, Chilita? Que la veo muy calladilla. Pensando mucho. Cuéntenos. Mm, Creo que, bueno, y creo que así ha sido mi vida siempre. Ujú, Creo que fuimos creados desde el amor de Dios para estar bien siempre. Y que cada uno, porque si usted lo ve, y Dios nos puso en una familia y cada uno somos diferentes, ¿verdad? ujú, Vivimos bajo ciertos patrones, ciertos valores, pero mi hermana es diferente a mí, por ejemplo. ujú, Ella con su forma que Dios eligió y yo con la mía. Entonces, sí tenemos patrones y valores muy fuertes, ¿verdad? De cada familia, pero con unas personalidades que Dios quiso que fuéramos totalmente diferentes, ¿verdad? Dentro de ujú, una misma familia. Y creo que aquí, así somos todos en el pueblo de Dios, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero Dios nos dio a cada uno, como ahora hablábamos de Miguel, ciertos dones, ciertas cosas bonitas y ujú, cosas en las que hay que mejorar. Y uno piensa que uno va y uno dice, qué bonito, la vida es muy linda, vamos para adelante, vamos sirviendo bien. Ciertos anhelos que de repente uno va cosechando, que uno va forjando, y de repente pasan procesos que Dios quiere, que Dios te puso para forjar a una mejor versión de Shirley. ujú, Y ahí es cuando ves cómo Dios te pule, ¿verdad? Es donde tus patrones quedaron atrás, porque yo siempre pensé que todo salía para bien. Y de repente las noticias no fueron para bien, pero yo pensaba que no eran para bien, pero al final sí fueron para bien. Entonces quité mi patrón eso de que cuando te dicen algo que no es positivo, uy, ahora se acabó todo. Haz testamento, haz todo, ordena y todo. ujú. Pero no fue para eso. El patrón cambió cuando te dicen estás sana, vuelve a empezar, pero Chile no va a ser la misma de antes. Chile va a ser una persona que vibre del amor de Dios de otra manera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Em, Miguelito, ¿qué opina de esto que estamos hablando? Wow, es increíble. Y ahorita que están hablando de todo esto, de los pensamientos que se repiten, que son los mismos, me doy cuenta que estoy haciendo un estudio del principio de todo, cómo Dios organizó este mundo. Porque al principio Ujú, todo era agua, y cómo Él, a partir de las aguas, formó todo, y de las aguas nació la vida, y el agua es vida en sí. ujú. Y me doy cuenta que el agua tiene memoria. Nosotros somos 70-75% de agua. Ah, qué interesante es lo que dices, Miguelito. Y nacemos, nos incubamos durante 9 meses en el vientre de nuestra madre en un agua salina, Ujú, el, el líquido amniótico. ujú, Y ahí, pues, ahí, ahí no respiramos, pero ahí estamos durante 9 meses. Luego emergemos a la vida
tomamos nuestra bocanada de aire y todo nuestro sistema se transforma ahí. Y es un despertar, es un resucitar, es un nacer, venir a la vida. Y lo curioso de todo esto es que no es un agua como la vemos corriente, sino que si nosotros lloramos, nuestras lágrimas, nuestra saliva, tiene solución salina, ¿verdad? Son saladas. Ujú. Entonces es una cosa interesante y me di por investigar todas esas cuestiones, ¿por qué? Y descubrí que toda esa agua que tenemos dentro de nosotros tiene memoria. ¿Y qué memoria es la que tiene? En principio, la memoria que nuestros padres eternos nos puso. Pero además de eso, ¿de qué forma nosotros alimentamos esa memoria interna o esa agua que tenemos? Por ejemplo, cuando yo ingiero un vaso de agua, si yo pienso que el agua me va a dar vida, me va a sanar, me va a limpiar, me va a dar sanidad, así va a ser. Si yo pienso que el agua la detesto, que no la soporto, que no voy a tomar un fresco, una coca, no sé qué, entonces es otra cosa. Es como los pensamientos que estoy metiendo. Si yo le meto un montón de babosadas al agua que estoy tomando, babosadas va a haber en mi cuerpo. Pero, disculpe Ajá. la expresión, entiendan todos. Ujú. Ve que hasta un estudio hay de un japonés que hizo un estudio de cuando uno le habla bien al agua y cuando un agua es tratada de mala gana. Ujú. Y los que está ahí, química y física que producen el organismo, son ya probados científicamente, ya no hay quite eso. Y entonces, con un vaso de agua y con todos estos pensamientos positivos sobre esa agua, que esa agua va a ser para sanidad, que no va a ser para prosperidad, que va a ser para éxito, que va a ser para limpieza de tu cuerpo, para purificar tu cuerpo y para sustentar tu vida que hay dentro de ti. Ese montón de pensamientos positivos que a la vez, bam, vamos a ver, con un vaso de agua, están conectando tu mente con todo tu sistema interno. Entonces estás trabajando en todo tu ser integralmente. Exacto. Y por eso al principio mencioné del trono de Dios que emana ese río de agua viva, Ujú. porque eso es el trono de Dios, es el mar de cristal. Y descubrí que en ese mar de cristal todos nosotros tenemos un propósito. Y ese propósito que Dios diseñó para cada ser humano que estamos sobre este planeta. Así es. Nos identificamos con Él. ¿En qué forma entramos? En una intimidad con Él. Ujú. Entonces, el propósito y esa identidad se cumple en cada uno de nosotros. Y donde debemos empezar a ver los milagros, cosas positivas, la gracia, la bondad, la misericordia y el amor de Dios, esa paz que ante cualquier tormenta, si nuestra conciencia siempre está presente de dónde venimos, hacia dónde vamos y de quiénes somos, me gusta mucho lo que dijo Chile ahorita, los pensamientos que ella tenía, cómo todo ese pensamiento se transformó en lo que ella está diciendo ahorita, o sea, wow, me dio así como una cachetada, me gustó Ujú. mucho lo que dijo. Y ves cómo se transformó, los pensamientos de ella se transformaron, a pesar de una mala noticia, en acciones que ella quiso, que eso no iba a ser destructivo para su vida, sino que ella iba a salir de las cenizas, y aquí como dicen el ave fénix. Entonces, hubo una transformación en su mente y una transformación en todo su interior, en todo su ser interno. Y al final de cuentas salió positivo, o sea, sana, positivo la sentencia, pero luego la sanidad que le dieron que está sana. Ujú. Entonces, ¿cómo se hizo ese cambio radical dentro de todo su cuerpo? Por la acción de su mente, por la confianza que imagino que tú que has puesto en Dios y vio la mano de Dios actuar sobre su vida. Y eso, pues estar segura, Shirley, que así es. Y está sostenida bajo la diestra del Eterno. O sea, ese amor que sobrepasa todo entendimiento y que te dio esa paz, esa emoción, esa madurez psíquica, mental y espiritual para estar donde estás ahorita. Y lo Amén. mismo para nosotros. Así es. Así es. Pero esto que ustedes dicen es muy importante porque están viendo un avance, están viendo un cambio y están viendo cómo la mente va aprendiendo cosas nuevas porque son decisiones nuevas que generaron algo nuevo. Por ejemplo, Es el caso que correcto. hablan ustedes de el de Shirley, ella decidió, ella primero fue consciente, decidió diferente y eso trajo un resultado diferente. Ujú. Entonces, eso ahora ya choca con
la realidad anterior. Entonces, en diferentes escenarios de la vida, esa misma programación la va a llevar a Shirley a cuestionarse si lo retoma o si regresa a donde estaba antes. No, pues ya para Exacto. adelante, no para atrás. Exactamente. Pero a uno Exacto. le dicen loca, o sea, a mí me decía, porque yo decía, no, es que yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a sanar. Y Ujú, todo el mundo me decía, pero ¿cómo usted está tan segura si lo suyo es bien complicado? Porque yo sé que Dios me va a sanar, es de ujú, verdad. Y ahora entendía, cuando también estaba ahora en la tarde leyendo, la fe es eso, la fe no es que ya, mira, sí, Dios me sanó y ya está sana, no, es creer sin haber ocurrido las ujú, cosas. ujú. Ujú, Exactamente. Muy ujú, bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces, esto es importante porque cuando se memoriza una emoción, por ejemplo, que esto que estamos siguiendo el mismo ejemplo que nos da Shirley, esa decisión que ella tomó, eso generó una emoción, ¿ok? Porque ella puso fe, vio un resultado y eso generó una emoción. Entonces, eso lo que hace es que va a reforzar una realidad, ¿ok? Eso va a ujú, reforzar la nueva realidad que es la que está viviendo. Pero si yo tomo una decisión, por ejemplo, tengo una determinación de tal cosa y eso que estoy haciendo no me sale o no ocurre como yo quiero que ocurra, y la emoción que desencadena es una emoción de decepción o de tristeza, eso va a también agravar un patrón en la mente, ¿verdad? Si esto se repite varias veces. Mm, Por eso es que también es muy importante el ver, bueno, el cómo se enseña, cómo se vive y cómo nosotros transmitimos lo que es fe. ujú, Porque la fe no tiene que ver con un resultado. mm, Entonces, hay mucha gente que llega a ser hasta atea y todo porque tuvieron muchas decepciones que tienen que ver con fe o que tienen que ver con la espiritualidad, porque entre cada esfuerzo que hacían generaba una emoción negativa, esa emoción negativa se memorizaba y eso reproduce una realidad. Entonces, por eso es tan Pero, importante y por eso es que en la Biblia y en la palabra se hace tanto énfasis en los falsos maestros y todo lo que se enseña mal, porque el jugar con la fe, el jugar con lo que es la palabra, es muy importante porque eso puede marcar a las personas a que se aparten totalmente o a que vuelvan su mirada a Dios. es correcto, pero es que nos enseña mal el concepto de fe. Ajá. Entonces, cuando tú sabes que la fe no es simplemente esa parte espiritual, sino que la fe es lo que te acciona a ti a moverte, a buscar, a anhelar, o sea, que Ujú. te acciona a la persona, ahí cambian las cosas, porque te estás poniendo tu voluntad y te Sí, o estás sea, accionando. algo que yo le digo mucho a los pacientes, y eso a cada rato se los digo cuando los enfrento a una situación que están viviendo, ujú, yo les digo, por ejemplo, les digo, usted puede estar viviendo esto porque hay algo que está dentro suyo que es la eternidad, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros tenemos eternidad dentro de nosotros, todos creemos que vamos a durar toda la vida. Entonces yo les ujú, digo, usted puede estar preocupado por lo que está pasando, pero ¿cómo sabe usted si mañana usted se despierta y yo no? ¿Cómo sabe usted que mañana que va a llegar usted a su casa y yo no voy a llegar a la mía? Entonces son conceptos muy abstractos, pero ¿a qué es lo que voy con esto? Que eso es una aplicación práctica de la fe. ujú, No es porque yo no tenga fe de que Dios no me va a cuidar y que no va a permitir que no me pase nada y siga vivo, porque sí lo creo. Pero mi fe va más allá en el sentido de que el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, sabe lo que necesito, sabe lo que soy, pero que también sabe cuál es mi momento y cuál no va a ser mi momento y que yo puedo descansar en su voluntad. ujú. Entonces puedo decirlo sin tener un temor. Amén. Ujú.
Porque esto mismo hasta se lo he dicho a Sarita, ¿verdad? Cuando se lo dije me peló los ojos y se puso así Ujú, de que, ¿cómo me está diciendo esto? Pero le digo, es que Sarita, hay que tenerlo claro porque ujú, Dios no lo puede saber, pero la fe no es solo de que va a estar aquí. La fe es que Él tiene el control y que nosotros somos muy frágiles en nuestra humanidad. ujú, Así es. Y a veces no depende solo de nosotros, sino que en este mundo tan convulsionado que estamos, esos choferes tan locos ahí en la calle, tienen que no andar circulando de motociclistas, de esos locos que quieren que es todo para ellos. Ujú. Entonces, en eso, pedir que nuestra vida. Yo siempre digo, pues, Señor, guarda mi salida y mi entrada, de que monto en el carro. ujú. Sí, exacto, exacto. Muy Yo bien. creo que esa es el mayor acto de fe que podemos tener. No que, o sea, sabemos que Dios nos protege y como vos decís, pero es que se hace su voluntad. O sea, que sabemos que su voluntad es la mejor, Ujú, que si hay una sanación es por su voluntad, pero si no lo hubiera, es también por su voluntad, Y porque porque él, porque él tiene un propósito con eso. ¿Cuántos testimonios de personas que, ¿verdad? Que Dios no quiso que siguieran con vida, pero hubo un proceso atrás para de conversión de los otros. Entonces es eso, es que el plan de Dios siempre es perfecto, o sea, y es su voluntad. ujú. Yo cuando estuve enferma, yo Ajá. tampoco sentía que me iba a morir y yo también había experimentado una sanación cuando Dios me usó con mis manos para sanar a una persona con cáncer. Entonces yo sabía que a Dios no le costaba sanarme. O sea, si Ujú, Él quería, Él lo hacía, pero la fe era que se haga su voluntad. O sea, si me quiere sanar, aquí estoy. Si no me va a sanar, yo sé que es lo mejor, ujú. ¿verdad? Es eso, la voluntad de Él, que es el punto que tenemos que llegar, ¿verdad? De saber que aunque no se haga lo que nosotros pensamos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Exacto. Pero entonces, ese pensamiento tan fuerte y tan importante que tiene que ver con la fe, si yo lo logro acompañar con la verdad de lo que es ese significado real de la fe y le meto una emoción, ¿cuál Ujú, emoción? ¿Cuál emoción? Por ejemplo, puede ser simplemente la paz o la La gratitud. tranquilidad. Ujú. ujú, Ajá. Si yo le combino eso, va a redefinir Ah, mi subconsciente. sí. un ejemplo, Joel. Ujú, Yo tengo una hermana que es mayor que mí, creo que son 4 o 5 años. Eh, Mi hermana cuando cae el velo de la noche, ya puede ser las 6 de la tarde, 6:30, el subconsciente le manda a ella un miedo de que cualquier persona que le acerque es un ladrón. ujú, ujú, No, 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 no. Cuando anda en mi casa de visita, dice, no, yo me voy a ir a las 4:30, porque a las 6 yo no puedo andar en la calle. Uy, me digo, ¿por qué no puedo andar en la calle? No. Entonces, ya a la noche ya asaltan. Y que me dice, ¿quién te dice que asaltan? Me digo, entonces, porque siempre me han asaltado a esa hora. Dice. Entonces le digo, porque tu subconsciente lo atrae, como ujú. vibras atrae. Le digo, Ajá, ¿no ves? ajá. Tu mismo pensamiento crea tu realidad, no tienes que pensar en eso, porque crees que tal persona, si una persona se acerca a ella a preguntarle la hora, uy, ya pega el brinco. Y lo primero que dice, ay, yo pensé que me iba a saltar. Que cualquiera la puede saltar, está vibrando en esa sintonía. Ujú. Entonces, ella, ella vive atrapada en esos pensamientos del pasado. Es como ella, bueno, la verdad que todos necesitamos una reprogramación, ¿verdad? Pero Ujú. es un ejemplo de lo que estamos hablando, de que nuestros pensamientos, ya sean positivos o negativos, crean nuestra realidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para romper ese patrón que está viéndola ella? Que después vamos a ver cómo se ven esos patrones, pero si yo la tuviera al frente, vamos a su hermana, yo le diría, bueno, es- hay que romper con eso, ¿verdad? Porque si ella no decide activamente romper con esa realidad, la va a repetir infinitamente.
El Salmo 91:11 es algo que ella podría decir, dice, porque Exacto. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que Ujú. te guarden en todos tus caminos. Exacto. Entonces, es como que ella busque un versículo de protección de Dios y en esos momentos que ella tenga temor, entonces ella lo clame y sepa, ¿verdad? Que eso que está clamando es real, que Él va a mandar ángeles, Ajá. que están ahí. Entonces los Donde pasos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es la confianza que tenemos en nuestro Creador. ajá, Ujú. exacto. Miguelito, vaya buscando Jeremías 29:11 para mostrarles algo. Joel, pero hay personas de que se saben la palabra, pero no se la creen. ¿Cómo? Hay personas de que se saben el versículo y no se lo creen en su corazón. Ajá, Por exactamente, ejemplo, no, a sí eso yo voy. sé, dice. No, sí yo sé. Entonces, si lo sabes, convence a tu mente y ponelo en práctica. Porque algo que yo pongo en práctica, Joel, es que, por ejemplo, eh, me viene un pensamiento a mí, por ejemplo, de que podría ser, de que cuando ya va bajando la cuenta de banco, Ujú, cuando ya va bajando, entonces el subconsciente te quiere meter miedo. Ah, ya te va a tocar quedarte en cero, o qué sé yo, qué sé yo. Ah, no, pero saben, yo lo que hago, yo aplico el versículo que dice, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. Ujú. ajá, Entonces, muy bien. yo tengo la mente de Cristo y yo me empiezo a mentalizar que tengo la mente de Cristo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, Ujú, empiezo a declararme a mí misma y a llevar cautivos esos pensamientos de escasez, podría decirlo. ujú, Y, y la verdad que entra en mí una paz y una tranquilidad que cuando menos acuerdo, tal persona ya me pagó una deuda que me debía, o ya me acreditaron del trabajo, qué sé yo, pero como que ese pensamiento y esa emoción atrajo más rápido a la realidad lo que, lo que yo estaba trabajando, o lo que, no sé, no me puedo dar a explicar, ¿entendés? No sé. no, 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 sí se entiende, claro. Entonces, pero como le digo, eh, yo misma me empiezo como le digo, a ministrar. Ujú, Y me empiezo a ministrar y digo, tengo la mente de Cristo, y empiezo a declararme los versículos de la Biblia y ya pues ya entro en sintonía y ya estoy tal. exacto, exactamente. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que hay que hacer, por ejemplo, con el caso este o cualquier caso que nosotros veamos que queramos contrarrestar o cuando detectemos uno nuestro? Entonces, cuando se detecta, por ejemplo, ella primero tiene que darse cuenta de que está viviendo algo irracional, que probablemente es un patrón aprendido o algo que ha pasado que hay que detener. Esa es la primera parte, hay que darse cuenta. Luego hacemos Kabash y hacemos Radha. Entonces, primero sometemos el caos y hacemos una administración de lo que está pasando. Entonces, primero lo detengo y empiezo a gestionar esa emoción. ¿Cómo lo hago? Como estaba diciendo, como estaban diciendo ustedes con los versículos, que es la palabra viva, le instalo eso diferente a la mente y le enseño que hay una realidad diferente. Entonces yo puedo decir, estoy sintiéndome así, entonces lo detengo, o estoy sintiendo ansiedad, entonces hago un alto, detengo el caos, administro y le enseño algo diferente a mi cerebro. Como este versículo, Miguelito, a ver, léelo. Porque yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Ajá, ok. ¿Qué versículo es? Jeremías 29:11. No sé, perdón. Ajá, entonces yo le digo, pensamientos de bien tienes para mí, para darme el fin que anheléis, es lo que dice, ¿verdad? Sí. Ok, entonces detengo el caos, le digo, este miedo o esta ansiedad no es racional, le meto palabra viva, que es le meto los versículos y le enseño que hay una realidad diferente. Ujú.
Ahora, si yo puedo meditar la palabra de Dios y puedo meterle una emoción a eso que estoy leyendo, hace un cambio mucho más fuerte y mucho más profundo en el subconsciente. Así es. Entonces, porque yo simplemente puedo leer el versículo como leerlo por leerlo, o puedo integrarlo para que yo pueda sentirme esa seguridad de que Dios está pensando en mí y que tiene pensamientos de bien y no de mal. Ujú. Siempre hay que ver la profundidad de Dios en cada palabra escrita por Él. Exacto, pero si en esta programación yo le logro meter una emoción a lo que estoy haciendo, Ujú. el cerebro aprende mucho más rápido que esa es la realidad que tiene que reproducir. Es correcto. ¿Me explico, Isa? Sí, yo. Sí, sí, sí. Chilita, ¿cómo lo ve? Sí, hay que saber administrar la mente, Ujú, porque después de todo el mío, yo quedé muy bien y dando gracias a Dios, un corazón transformado. Pero cada vez que iba a un control, Chilita se ponía acelerada, ¿verdad? ujú, Hasta que vimos este año el tema de yo recibo a Dios y decirlo 10 veces, ¿verdad? ujú, Entonces, a mí me ayudó mucho programar mi mente a que no volver a esperar resultados malos, sino que ujú. confiar en el plan maravilloso que Dios tiene para mí. Exacto, Mm. Y así lo exacto. administré. Muy bien. Exactamente así es. Blanquita, cuénteme, porque está muy calladilla. Estoy aquí escuchando todo. ¿Y qué Con... tal? Decía Miguelito algo en la creación, ¿no? Y nos Ujú, lleva a que era un caos y Dios declara su palabra, o sea, Dios da la palabra y ordena, ¿no? Que cada cosa sea. Y entonces cuando nosotros entendemos ese concepto tan profundo de la palabra, pues nosotros tenemos que declarar con esa fe, porque cuando la palabra es viva, ¿no? La palabra es viva, la palabra es eficaz, es poderosa. ujú, Entonces, cuando Dios ordena que sea la luz, Él declaró la palabra, que sean los animales, que sean todo lo que creó, Él declaró la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos ese concepto de la palabra, pues tenemos que ir directamente a la palabra. O sea, todo viene en la palabra de Dios. Todos los pensamientos, todo lo que necesitamos, todo lo que queremos creer viene en la palabra. Ese es el manual número uno. Hay gente que a veces nos pide un consejo y le digo, si yo te lo dijera en mis fuerzas, pues estaría mal, ¿verdad? Pero si nos vamos a la palabra, te voy a enseñar que aquí dice esto. Y es poderoso porque cuando aprendes, como dice, esa fe de creer todo lo que Dios muestra en la palabra, pues otra cosa que decías tú, que dice pues la neurociencia, ¿no? Diariamente nosotros, pues se nos mueren más de 10,000 neuronas, pero también diariamente se regeneran. Entonces, Dios nos da una oportunidad, yo lo asemejo con la Biblia que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, o sea, la misericordia de Dios hoy ya se va a terminar al finalizar el día, pero mañana, o sea, a partir de la 1 de la mañana la misericordia es nueva y esa misericordia nos envuelve en su gracia, o sea, no merecemos nada, pero por su gracia tenemos todo. Cuando exacto. yo nos enseñaba sobre la mayordomía, yo me quedaba, bueno, me encantó cuando decía somos embajadores, ¿no? Y Ujú, a veces no lo creemos, o sea, esa paternidad es algo que debemos de confiar plenamente, o sea, no hay nada fuera de él. Yo pasé también por un cáncer y Dios me sanó. Tengo mi matriz, tengo a mi hija, o sea, fue un milagro y ya en algún momento pues yo les platicaba. Pero como dice Shirley, cuando pasas por esos momentos, a veces como que dices, híjole, tu fe como que mengua un poco, ¿no? Pero después de que pasas el proceso, dices, ay, no, o sea, Dios siempre estuvo ahí, su mano siempre estuvo ahí. Algo que yo cuando platico con la gente que me dice, oras por mí, que estoy enferma y todo, yo siempre le digo, Él ya se llevó tu enfermedad.
se hizo, dice, maldito el que fuera colgado en la cruz, ¿no? Entonces Él ya llevó tu maldición, tus enfermedades, todo en la cruz para que nosotros seamos, como decía Miguelito, plenos, Ujú, plenos en todo. Entonces, eso es creer, o sea, esa fe es creer eso. Esa palabra que Dios nos dio tiene poder en nuestra vida y en cada parte. Decía las principales cosas que deterioran, pues, ¿qué son la pérdida de las neuronas? Pues es el estrés, ujú, no dormir bien, una mala alimentación. Y yo platicaba hace tiempo con ustedes de mis deudas, ¿no? ujú, Y fui a orar por una chica y yo veía que yo oraba y no sucedía nada. Y yo ujú, digo, sí, siempre que he orado veo la manifestación tan poderosa del Espíritu Santo, como dice Miguelito, Dios nos usa y tú te das cuenta de esa magnitud de lo que Dios obra en ese momento. Y en ese momento yo le decía, es que si tú le has dado parte a algo que es malo, porque existe el bien y el mal, pues tú estás luchando. Mientras tú tengas una rendija abierta, haciendo cosas que no le agradan a Dios, pues no vas a salir de ese lugar que tú quieres salir. ujú, Y en ese momento el Espíritu Santo me revelaba a mí, porque yo, como decía, ahí se me fue su nombre, Isabelita, le pides a Dios y conoces la palabra, y yo le decía, yo soy hija de un rey, tú eres el rey del oro y de la plata, o sea, tú me proveerás y nada me faltará, y ajá, la verdad no me falta, pero ¿por qué estaba en deudas? Porque es como tú decías, si el patrón no lo cambiamos, seguimos Ujú. envueltos en esos malos hábitos, en esas costumbres que a la vez sí heredamos también, porque a veces escuchamos a nuestros padres que decían, somos pobres, no tenemos dinero, no, o sea, no, tenemos un padre poderoso, tenemos un padre rico, pero cuando tú empiezas a leer los proverbios y te dice que no pedirás prestado, que si tú pides prestado es esclavo del que te presta, que no quedes de fiador porque te llevan tu cama, o sea, tú dices, pues estoy actuando mal, ¿verdad? Y ujú, tienes que, ahora sí que ese patrón que tienes lo tienes que romper y decidir quitarlo. Y gracias a Dios, o sea, yo ya acabé de verdad con esas deudas que tenía. El estrés que el ojo me temblaba cuando te vienen a cobrar y no tienes. uy, Y yo dije, ya no más esos patrones de malas conductas, pero en cada área de nuestra vida, porque entregamos un área. Bueno, sí ajá, te entrego mi sanidad y te entrego mi familia, pero el dinero yo puedo sola. Ajá. ujú, Entonces, cuando tú no te humillas delante de Dios a entregar todo, o sea, es todo. Dice, Él es el yo soy, el todo, el todo. Entonces tú ujú, tienes que entregar todo, cada parte. Pero si tú, como decía yo, cuando veíamos los mandamientos, siempre antes de dar una bendición había como que la enseñanza de obediencia, ¿no? Cuando vimos eso. Y yo digo, si no obedecemos 10, ¿cuántos vimos en aquella ocasión? ¿No? Y ajá, digo, 10 no los hacemos. ujú. ¿Y cuántos tenemos en la Biblia? O sea, pero es un cambio de romper esos patrones, esas conductas. Bueno, ya me tomé el tiempo No, para hombre, yo estoy disfrutando, Blanquita. ya que no hablé porque es que tenía mucho guardado. Shirley, te quiero compartir esta, Shirley. El Primera de Corintios 12:4. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo espíritu, del Espíritu Santo de Dios. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. Estos son los dones, te los voy a... El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A unos les da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría, es el don de sabiduría. Al mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar de conocimiento. Ahí está el don de conocimiento. A otro le da el don de fe. Ese mismo espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro le da el de hacer milagros, a otro el de profetizar, a otro el de poder reconocer que cuando habla el espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu, a otro que es el discernimiento de espíritus, a otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo esto lo hace en un solo espíritu y él decide lo que le da a cada cual. Pero si la palabra dice que esto es para sus hijos, nosotros lo tenemos. Cualquiera de nosotros tiene la capacidad, dice, de pedirle a Dios.
pero Dios dice, le place cuál don va a sobresalir en tu vida o cuál don tú tienes que decirle al Espíritu Santo, Señor, úsame. Cuando tú le vayas a hablar a una palabra de fe, cuando tú le vas a hablar a un amigo que está enfermo, Dios te va a usar y tú te vas a dar cuenta cuál es tu don que sobresale. Entonces, lo que tienes que hacer, dice la palabra que Él nos mandó a ser discípulos, ¿verdad? O sea, cada gente tú le tienes que predicar a tu familia, a tus parientes, a lo que sea, pero aparte de predicar, enseñarles a llevarle la palabra a su familia, a su corazón, como ahorita todo lo que vemos aquí, pues es adentrarnos mucho, ¿no? En muchas cosas que a veces no sabemos, pero que el Espíritu Santo nos revela y nos muestra. Y ya ahí me callo porque me va a llevar media hora. Ay, qué Oye, linda. estoy impresionado, Ay, sí. impresionado y medio. Y Cuánto los amor de Dios. extrañaba, pero aquí estoy con todo mi corazón y de verdad, pues mucho, como decía, cada cosa que vemos pega en nuestro espíritu, ¿no? Porque aprendes, Ujú, pues vas a la iglesia, aprendes, vas a un discipulado, aprendes, pero aquí también aprendes, o sea, muchas cosas que tal vez ahí no ves y que ujú. tenemos tanta curiosidad de saber. Yo cuando me acuerdo que yo vi en la primera vez y decía Códigos del Reino, yo dije, eso me impactó en mi mente. Yo Ah, decía, qué bueno. aquí hay, yo me voy a meter. Y de verdad, o sea, aprendes, ¿no? A veces no me puedo conectar porque tengo que ir a la iglesia o algo pero digo, ay, voy a ver qué pusieron, a ver qué publicaron, ¿no? Y ahí estamos aprendiendo y los bendigo mucho. Igualmente Amén. a ti también, Amén, amén, Blanquita. amén. Igualmente a ti, Blanquita. Qué bueno. O sea, yo estoy impresionado. Va por ahí. Cris, ¿estás por ahí? Aquí yo estoy riéndome nada más. Usted está igual de impactado que yo. Yo estoy contento porque con estas chicas no hay que hablar casi. Qué impresionante, sí. Cris, tal vez verás que yo la semana pasada ibas a pedirte como que nos hicieras un aporte de esas dos palabras y cómo las emplearon en Génesis 1:28. Ah, Es, ok. es importante porque sí, nosotros hemos visto, creo que la tercera semana donde hablamos de que hay que hacer Kabash y hay que hacer Radá. Entonces, Ok. ¿cómo nos das esa pincelada de ese tema? Mira, esta parte yo la aprendí y la veo de esta forma como me la enseñaron. Recuerden que el Dios de la Biblia, tenemos que entender estas palabras en base a un contexto de cómo pasaron las cosas. Ujú, Entonces, la palabra, cuando vemos el momento y el contexto de cómo fueron escritas, le vamos a agarrar más sabor. Por ejemplo, ustedes saben que el relato de la creación no existe solo en la Biblia. Todos tienen eso claro. ujú. O sea, En hay otro- un relato. Ajá. En otros libros, en otros libros. Ajá. En las antiguas civilizaciones Ujú. también hay relatos de la creación. Pero eso es por Babel. Antes de Babel, incluso también hay relatos de la Ujú. creación. O sea, Ajá. en las primeras civilizaciones hay relatos de la creación y todos son muy parecidos. Ujú. Pero ¿qué cambia del relato de la Biblia a estos otros relatos que incluso también tienen dentro de su cosmología? Tienen, por ejemplo, el evento de, de el diluvio, también está mencionado dentro de la historia de ellos, solo que con otros nombres, con otros dioses y con otros enfoques. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo entender yo y cómo le puedo dar un discernimiento mejor a el gran párrafo comenzando desde el 26? ¿Verdad? Por ejemplo, entonces dijo
Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo el reptil. Y creó entonces Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Elohim los creó, macho y hembra. ¿Verdad? Luego viene la encomienda que él da. Entonces Elohim nos bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y dominad, ya lo había dicho antes en el 1:26, dominad sobre los peces del mar, las aves, los cielos y todo lo que vive sobre la tierra. Este enfoque es muy bonito porque, por ejemplo, el relato y la organización y función pueden tener muchas similitudes con la perspectiva del antiguo cercano Oriente. Solo que hay algo que lo caracteriza y lo diferencia. En los relatos mesopotámicos de la creación, toda la población completa de seres humanos fue creada para servir a los dioses, para hacer cosas que los dioses no podían hacer. En cambio, en la Biblia es algo muy diferente. Como les digo, en el cercano Medio Oriente vemos que ellos crearon el mundo para sí mismos, para ámbito de regocijo y existencia. Los dioses crearon a los seres humanos para que le dieran eso a ellos. Ujú. En cambio, en la Biblia, el cosmos fue creado y organizado para funcionar en beneficio de los seres humanos, que Dios planeó como la pieza central de esa creación. Es completamente lo opuesto a los otros relatos mesopotámicos. En este, el hombre, el ser humano, fue como decimos o se dice, fue la cereza del pastel. Ujú. Por ejemplo, por muchas cosas que nos viene explicando Joel en este rato de hoy y en estos días atrás. Y yo lo he dicho muchas veces, fuimos creados a imagen y semejanza de, fuimos creados a imagen y semejanza de, pero dentro de este cúmulo de emociones y de pensamientos y acciones y elecciones, etcétera, esa frase a nosotros se nos olvida y la verdad que nos cuesta creerlo y a veces nos cuesta más vivirlo. Ujú. Blanquita ahorita nos dio una cátedra de cómo debemos hacerlo. Ujú. O sea, y una de las cosas que siempre es la principal y la que tenemos que poner es, aquí estoy, úsame, haz tu obra en mí porque no soy yo. Todos estos dones, por ejemplo, hay personas que cometen el error de decir, es que yo tengo el don de sanidad de personas. Mm. Eso no funciona de esa forma en la escritura. Yo soy el medio que Dios usa para la sanación de las personas, pero no soy yo. Ujú. Yo tengo el don de lenguas, pero es que Dios me da el don para yo poder llevar la palabra a las naciones. Y así, por el estilo, todos estos dones que nos dijo Blanquita son porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero somos una vasija, que Él es el que llena. Y si nosotros agarramos estos pensamientos, estas acciones, y como tiene Joel ahí, y nos sojuzgamos y señoreamos estos pensamientos día a día en nuestra vida, es como se cambia, es como se llena la lámpara de aceite, por ejemplo, de la parábola que todos conocemos de las 10 vírgenes, que no tiene que ser hoy, porque ¿cuál fue el problema de las vírgenes que no tenían el aceite? Que no se acordaron que era
todos los días porque no se sabía cuándo Él iba a venir. Ujú. Entonces, si nosotros actuamos de esa misma forma y día a día intentamos sojuzgar y señorear la creación, pero no para mí, sino para darle honor al Rey, eso es lo que dice en Génesis 1:28, comenzando desde el 26, sojuzgar la creación, pero no es para darme honor a Cristo, no es para darle honor a este Joel, sino sojuzgar y señorear primero a la creación y luego a mis pensamientos, a mis emociones. ¿Para qué? Porque si vamos amarrando cada una de estas palabras, yo sojuzgo mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. ¿Para qué? Para ser un embajador, pero no es para ser un embajador de Christopher, es para ser un embajador del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que es en el que yo creo, en el que yo confío. Dijo Miguelito, el Salmo. Dijo Moniquita, el Salmo. Ujú. Pero ¿de qué hablan todos esos salmos? No están hablando de Christopher Del o de Dios Miguel, creador. están hablando del Dios creador. Ujú. Entonces, a mí me enseñaron de esa forma y es como yo lo aprendí porque van a llegar muchas personas y me van a decir, es que hey, lo que dice ahí en Génesis es lo mismo que decían los mesopotámicos, es lo mismo que está en la tablilla X, es Ujú. lo mismo que está en el código de Hammurabi, que es diferente. Lo diferente es que yo soy el punto de perfección que puso Dios en la tierra para alabarlo a Él. No soy el instrumento que usa Dios para obtener todas las cosas que Él necesita, porque Dios no necesita nada de mí. Soy yo que necesito todo de Él. Entonces, si yo sojuzgo y si yo eh, domino la creación, domino mis pensamientos, mis emociones, etcétera, etcétera, como todo lo que hemos visto ahorita, pero Ujú. para alabar y engrandecer el nombre de Dios, así es como yo me engrandezco, así es como la luz del mundo que debo ser yo, es como brilla. No es porque yo voy a brillar más porque soy una persona linda, buena gente, tuanis, no. Yo voy a brillar más porque estoy haciendo hábitos de que mis caminos y mi diario vivir sea para darle honor, honra y valor al Dios creador, al Dios que yo creo y yo confío. Así Así fue es. como me lo enseñaron a mí y así es como deberíamos aprenderlo todo y es lo que yo le estaba intentando hacer con estas dos grandes palabras que fueron puestas ahí desde el principio. Ujú. En lugar de yo ser juzgado por Dios, como se enseña en las culturas mesopotámicas, para hacer todo lo que él no podía hacer, cuando el Dios nuestro puede hacer lo que quiera, él nos da la autoridad a nosotros de sojuzgar y de señorear la creación y Ujú. señorear y, sojuzgar mi espíritu y mi alma, no para mis placeres, sino para darle Dar honor honor. Ujú. al que honor merece. Así es. Amén. ¿Qué maneras? Ah, hoy solo cátedras tenemos. Muy bien, muy bien. Joel, Sí. eh, aquí estoy. eh, un pequeño testimonio ahí, ¿verdad? A mí que me gusta andar dando testimonio. Ajá, ajá. Pues fíjense, ustedes saben y están enterados de que yo les conté en el grupo de que estaba un nuevo trabajo, ¿verdad? Ujú. Y es un rubro muy diferente a lo que es. Pero mm, este, de entregar certificados de transportes a los abogados que representan a los solicitantes
eso es explicado. Bueno, Ujú. resulta que yo cuando, siempre al inicio de cada nueva experiencia da un poquito de coche, de temorcito. Pero, digo yo me metía, yo pensando, digo, no, mis amigos del código de los que yo misma me decía, yo me decía, si usted que yo puedo aprender en este código, si usted, y si Dios me abre esta puerta, pues también me va a dar la sabiduría para hacerlo. Ujú. Entonces, yo no me terapeaba a mí misma, yo me, o yo voy a animar, me voy a pensar, voy a pensar todo lo que me tenga, mejor lo voy a anotar, o si no anoto, pues voy a grabar un video de la participación que me da. Listo. Y estos días esta semana que he ido a trabajar, me ha ido muy bien, bien para qué. Me he topado con gente muy accesible, gente que le gusta enseñar, y hoy casualmente, yo hablando con una abogada, me dice la abogada, me dice, tú eres nueva, ¿verdad? Hoy aquí en esta ventanilla. Entonces yo, sí, abogada, le digo, soy nueva, estoy recibiendo capacitación, y más en un futuro yo la voy a atender a ustedes. Entonces, yo preparándole el juego de documentos, le digo yo, abogada, pásame, anda ahí la copia de tu RTM. Entonces me dice, no, me dice, préstamelo entonces, yo le voy a sacar copia para que adjuntarse lo tiene en su experiencia. Y no ven que por ese gesto que yo lo hice porque me salió hacerlo, la abogada me ha dado una palabra de bendición y me dice, declaro en el nombre de Jesús, empezó a orar por mí, ahí en la ventanilla, por tu gesto, Dios mío, y esto y lo otro. Y dije, no, pues gracias, que sí, que me está confirmando. Y me va, y me voy a quedar y aquí me voy a capacitar más. Entonces, yo a lo que quiero llegar es que yo a este pensamiento que yo puedo perder en este trabajo, yo le digo de esperanza, de entusiasmo y, y de servicio y de gratitud. Y eso me llevó a esa palabra de bendición que me dio la palabra y me hizo sentir muy bien. Entonces yo dije, "Ay, yo sé que todo lo puedo decir que yo me fortalezco". Muy bien. Ese es mi testimonio. De Bueno, gloria a Dios. Qué bueno, Blanquita. trabajo. Se ve. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo quedamos? ¿Quedamos bien? Cada día estamos más pulidos, ¿verdad? Para lo que Dios quiere de nosotros. Buenísimo. Estás haciendo unos super soldados aquí. Mm. Qué bueno. Moni, ¿quieres hacer la oración? Ahora sí me escucho. Sí. A dejar de grabar. Ah.